Para el baile de tango, algunos indican los movimientos con los brazos, pero si quieres aprender cómo ser más sutil, este video te va a ayudar. Torso flexible para conducir el tango. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabá y hoy te traigo dos ejercicios que considero imprescindibles si querés transformarte en un conductor de tango elegante y preciso. Y se trata de cómo mantener el torso flexible, algo que te ayudará no solo para indicar movimientos puntuales a la persona que abraces, sino a mantener una conexión íntima y fluida con ella. Pero antes de continuar, como suelo decirte, si quisieras saltearte esta introducción e ir directamente a los ejercicios, hacé clic sobre los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y si los subtítulos no te permitieran ver los pies con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o la doble C en tu teléfono móvil, ubicada en la esquina superior derecha. Y el tema es que la flexibilidad del torso es fundamental porque permite al líder comunicar claramente sus intenciones a través de una postura adecuada y permite incluso realizar giros, cambios de dirección y varios movimientos de forma suave y fluida que termina por resultar más fácil de interpretar para quien asume el rol seguidor. Así que en esta clase vas a practicar conmigo estos dos ejercicios de torso que, si bien van dirigidos al conductor, también debiera practicar el seguidor. Por supuesto, si quisieras compartir alguna información, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. ¿Todo dicho? Entonces ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas ver con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Movimiento lateral. En esta primera parte vamos a practicar el arqueo del torso con el fin de desarrollar un movimiento lateral, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Una acción inicial con la que solemos indicar un paso al costado. Entremos a la clase. Comencemos bien parados con el abdominal contraído, el pecho arriba y los pies juntos. Establezcamos una posición de abrazo y arqueemos el torso hacia la izquierda y hacia la derecha. Pasemos parte del peso de un pie a otro y acompañemos el movimiento posicionando la cadera paralela al piso, de modo que nos permita mantenernos estables. Realicemos al menos 10 flexiones laterales por cada lado. Si bien en la imagen se muestra exageradamente, trabajemos el arqueo con gradualidad con el fin de elastizar los tejidos y no de romperlos. Practiquemos juntos unos instantes con música de El Cachivache. Ahora que ya flexibilizamos los músculos dorsales, arqueemos el torso hacia un lado. Demos un paso al costado y juntemos los pies mientras arqueamos el torso hacia el lado opuesto para dar otro paso al costado. Notemos que durante este ejercicio evitamos usar los brazos para empujar a nuestra imaginaria pareja. Asimismo, tengamos presente deslizar los pies sobre la superficie del piso y no arrastrarlos. El movimiento debiera fluir sin tensiones y desde los músculos dorsales. La práctica diaria de este simple movimiento
suavizará los desplazamientos laterales y hará que el seguidor interprete fácilmente los pasos a izquierda y derecha, ofreciéndole una experiencia de baile más agradable. Ejercicio 2. Movimiento de rotación. En esta segunda y última parte practicaremos la rotación del torso, un movimiento crucial para indicar giros estables y precisos al seguidor, lo cual le permitirá interpretar el movimiento con fluidez y contribuirá a una experiencia de baile más armoniosa y coordinada. Entremos a la clase. Habiendo controlado el ejercicio anterior, rotemos el torso en posición de abrazo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Recordemos mantener siempre el abdominal contraído y el pecho arriba. Notemos que torso, brazos y cabeza forman una unidad que personalmente denomino el espacio superior. Allí donde vaya el torso, también irán los brazos y la cabeza. Ninguno de estos tres elementos habrán de moverse de manera independiente. En ningún momento movemos los pies. Repitamos esta torsión al menos 10 veces para cada lado. Es probable que al comienzo solo puedas rotar el torso muy pocos grados, pero con la práctica diaria de este ejercicio podrás alcanzar 90 grados o más aún. Practiquemos juntos unos instantes con la música de El Cachivache. Ahora que ya controlamos la rotación de nuestro torso, manteniendo los pies juntos y en posición de abrazo, extendamos el pie izquierdo rotado hacia la izquierda, rotemos el torso y demos medio giro hacia la izquierda. Arqueemos el torso, juntemos los pies y repitamos nuestro giro de 180 grados. Y asimismo, repitamos el medio giro hacia la derecha. Practiquemos nuevamente juntos con la música de El Cachivache. Como viste, la flexibilidad de torso está íntimamente vinculada con la postura. Y esto es algo que debemos tener presente, ya que un torso rígido o tenso puede dificultar la comunicación con el seguidor y producir movimientos menos naturales y fluidos. Y te agrego un dato más. Pero antes, si quisieras compartir alguna información, déjamela en los comentarios. Y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Existen al menos 3 motivos por los cuales debemos realizar estos ejercicios diariamente. En primer lugar, para mantener una comunicación efectiva con la pareja, porque nos permite ser claros y evitar cualquier confusión o desentendimiento. En segundo lugar, para ofrecernos y ofrecer una mayor capacidad de adaptabilidad, es decir, de poder adaptarnos a cualquier cambio rápidamente.
Y en tercero, para mantener una estética de baile y una coordinación adecuada que terminará por redituarnos en una interacción de mayor calidad. De modo que, si somos flexibles, adaptables y elegantes, ya habremos progresado en uno de los tantos caminos que nos ofrece esta hermosa danza. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.